Pensó que solo sería una parada rápida, un simple favor para su hermana, una exeal de la marina que ahora trabajaba en seguridad, llevándola a un pequeño refugio de animales mientras su coche estaba en el taller. No estaba allí por nada más, solo esperando. La misma costumbre, el mismo silencio, la misma forma de mantenerse alejado de cualquier cosa que pudiera seguirlo a casa. Entonces se abrió la puerta de una jaula. Caleb Roark llevaba ya unos años fuera de la marina, pero algunas cosas nunca lo abandonaron. El pelo corto, la mirada fija, la costumbre de escudriñar cada rincón antes de decidirse por un sitio. Eso permanecía. Su rostro mostraba el desgaste propio de la edad, y la barba tupida que le cubría la mandíbula parecía algo que solo se recortaba cuando le molestaba. Últimamente trabajaba como guardia de seguridad en una obra, patrullando el perímetro, revisando las cerraduras, observando la entrada y salida de camiones y anotando las matrículas en una pequeña libreta que guardaba en el bolsillo. Era un trabajo sencillo y predecible. Nada lo seguía a casa. El refugio era más pequeño de lo que esperaba, luminoso, con suelos limpios y un ligero aroma a jabón, pienso y mantas para animales, calentado por la luz del sol. Lily desapareció hacia la recepción con la sonrisa amable que dedicaba a todo el mundo. Caleb, solo, se dejó llevar por el pasillo y se detuvo cerca de la sección para perros pequeños, al fondo. Había un banco junto a la ventana, una pared sólida a sus espaldas y una vista despejada de la entrada reflejada en el cristal. Lo eligió sin pensarlo. Su cuerpo aún tomaba decisiones así antes de que su mente lo procesara. Fue allí donde Clara lo encontró. Apareció doblando la esquina con un portapapeles en la cadera, moviéndose con la calma y eficiencia de quien acostumbra a tranquilizar tanto a animales como a personas nerviosas en un mismo turno. Parecía tener unos 30 y tantos años, con el pelo castaño recogido en un moño suelto, ojos marrones claros y un rostro que parecía más radiante cuando escuchaba que cuando hablaba. No era ruidosa, pero tampoco tímida. ¿Estás aquí con Lily?, preguntó ella. Caleb asintió. Solo estoy conduciendo. Solo estoy esperando, lo corrigió ella con suavidad, mirando primero al banco y luego a él. Estuvo a punto de decir algo seco y breve para dar por terminada la conversación. En cambio, sorprendido por su tono, se oyó hablar. Le contó sobre un hombre de su antiguo equipo que una vez preparó un café tan fuerte que todos bromeaban diciendo que podía quitar la pintura del acero. No era una historia que valiera la pena contar. Y precisamente por eso la contó. Según su experiencia, la mayoría de las mujeres reaccionaban a las historias militares con sonrisas educadas y una atención distraída. Clara se rió en el momento justo, preguntó si alguien lo había probado de verdad, luego hizo otra pregunta, y otra más. No le seguía la corriente, lo escuchaba. Mi padre solía decir que el café militar solo tenía una función, dijo. No tenía que estar rico. Tenía que mantener a la gente en pie. Algo en Caleb se relajó un poco. ¿Tu padre estuvo en el ejército?, preguntó. Ella asintió. En el ejército. Podía arreglar cualquier cosa menos su propio sueño. Él la miró entonces, la miró de verdad. Sí, dijo en voz baja. Me suena. El silencio que siguió no lo oprimió como solía hacerlo. Simplemente se instaló allí. Clara cambió el portapapeles de brazo. ¿Te gustaría conocer a uno de nuestros cachorros?, preguntó. Antes de que Caleb pudiera responder, la puerta de la perrera se abrió con un clic a sus espaldas. Lo que salió no fue tanto una embestida como un tambaleo decidido, un cachorro de pastor alemán de 5 semanas, con patas enormes, pelaje suave negro y marrón, y orejas que aún no habían decidido cuál sería su futuro. Resbaló un poco en el suelo pulido y se dirigió directamente hacia él con la concentración de una criatura que ya había tomado una decisión. Caleb tuvo tiempo de enderezarse antes de que el cachorro alcanzara su bota, apoyara ambas patas delanteras contra su pierna y comenzara a trepar como si fuera lo más natural del mundo. Entonces encontró el llavero que colgaba de su cinturón y lo agarró con feroz concentración. Caleb se quedó boquiabierto. El cachorro tiró. Las llaves no se movieron.
El cachorro se preparó con más fuerza, retrocedió 1 centímetro y volvió a intentarlo con la seria dignidad de un pequeño soldado que pierde una batalla crucial. Se le escapó una risa antes de poder contenerla. Salió rápida y genuina, áspera por la falta de práctica. Desde la recepción, Lily se giró tan bruscamente que su café casi se derramó. «¿Caleb?», llamó, con los ojos muy abiertos. «¿Eras tú?». Clara sonrió, y una pizca de diversión iluminó todo su rostro. «Se llama Milo», dijo, y por lo visto se salta las presentaciones. Caleb se inclinó, y Milo inmediatamente usó su muñeca como escalón. «Los cachorros hacen esto con todo el mundo», dijo. Las palabras sonaban razonables. La absoluta certeza del cachorro, no. Para cuando Lily terminó en el mostrador y fue a buscarlo, Caleb había recuperado la compostura, o al menos lo intentó. Le dio las gracias a Clara, asintió una vez y se dirigió a la puerta principal. Debería haber terminado ahí. Un momento extraño, un animalito, nada más. Entonces sintió un tirón en la pernera del pantalón. Bajó la mirada. Milo lo había seguido por el pasillo y había envuelto con ambas patas delanteras la tela de sus pantalones de trabajo, aferrándose con torpe determinación, sin morder, sin lloriquear, simplemente negándose a soltarlo, como si aún quedara algo pendiente entre ellos. Caleb se quedó inmóvil, mirando al pequeño pastor alemán junto a su bota, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio en su interior se rompió. El viaje de regreso se hizo más largo de lo que debería. Lily habló todo el camino, levantando de vez en cuando la mano de su café para recalcar algún detalle sobre su nuevo gatito, como había decidido que la cesta de la ropa sucia era su campo de batalla personal, como ignoraba la comida cara pero atacaba los cordones de los zapatos como si fuera una misión. Caleb respondía cuando era necesario, con respuestas cortas, de esas que mantenían la conversación en marcha sin involucrarse realmente. Pero no seguía la historia. En cada semáforo en rojo, en cada curva lenta, su mente volvía una y otra vez a un pequeño peso sobre su pierna, una presión obstinada que no se correspondía con su tamaño. Aún podía sentirlo, como algo inacabado. «Ni siquiera me estás escuchando», dijo Lily de repente, entrecerrando los ojos. «Sí que te escucho». «Entonces, ¿qué acabo de decir?». «Que es agresivo». «Es un gatito, Caleb. No es una pandilla callejera». Él no respondió. Lily lo observó un segundo, luego se recostó, con una leve sonrisa como si acabara de resolver algo. «Ese perro te eligió a ti». Él mantuvo la vista fija en la carretera. «Es un cachorro. Elige a todo el mundo». Murmuró ella, poco convencida. «No se parecía a nadie». «Se parecía a ti». Él no discutió, no porque estuviera de acuerdo, sino porque no tenía una forma clara de discrepar. Eso le molestaba más de lo que debería. Para cuando la dejó en casa, la conversación había vuelto a centrarse en su gato, sus recados, sus planes para la noche, cosas normales, cosas sencillas. Caleb asintió, esperó a que entrara y siguió conduciendo. La obra lo recibió como siempre, estructuras a medio terminar, pilas de materiales, el lejano zumbido de la maquinaria que aún resonaba de los turnos anteriores. La seguridad nocturna significaba menos gente, más silencio y largas horas de rutina. Revisó el perímetro, probó las cerraduras, registró el último camión de reparto que había pasado antes del atardecer. Los movimientos eran automáticos, cada paso encajaba a la perfección sin esfuerzo. Debería haber sido suficiente. Alrededor de las 9:30, estaba sentado en la pequeña oficina cerca de la puerta, hojeando las anotaciones de su libreta, números de matrícula, horas, notas que apenas necesitaban ser escritas, pero que siempre anotaba. Su teléfono vibró. Número desconocido. Dejó que sonara una vez y luego contestó. «Caleb, soy Clara». No respondió de inmediato. «Ayer te llevaste uno de nuestros marcadores», continuó ella con un tono ligero. «Tiene el nombre en el centro. Pensé que tal vez querrías devolverlo antes de que me meta en problemas por perder inventario». Caleb bajó la mirada hacia la mesa. El rotulador estaba allí. No se había dado cuenta de que lo había cogido.
Lo traeré de vuelta, dijo. Ya me lo imaginaba, respondió ella. Además, pensé que deberías ver esto. Le llegó un mensaje. Lo abrió. Una foto, Milo medio dentro de un cuenco de comida, con la cabeza ladeada de una forma que sugería que había empezado a comer y luego había perdido el interés por completo. Una pata descansaba dentro del cuenco como si lo estuviera reservando para más tarde. Caleb se quedó mirando la imagen más tiempo del que esperaba. Él hace eso, dijo Clara. Empieza algo, olvida por qué y luego lo hace igual. Caleb se recostó un poco en su silla. Es normal. Para él, dijo ella. Probablemente. Llegó otro mensaje. Una segunda foto, Milo acurrucado torpemente junto al mismo cuenco, dormido como si el esfuerzo de no comer lo hubiera agotado. Caleb escribió, se detuvo, borró y volvió a escribir. Esa postura no parece eficiente. Miró el mensaje un segundo y luego lo envió. 3 puntos aparecieron casi de inmediato. No lo es. Todavía está descubriendo la mayoría de las cosas. Otra pausa, y Caleb volvió a teclear. ¿Cuánto está comiendo? Clara no respondió de inmediato esta vez. No lo suficiente, contestó. Estamos probando cosas diferentes. Caleb volvió a mirar la foto. Cuerpo pequeño, demasiado quieto. Bloqueó la pantalla, dejó el teléfono y lo cogió un minuto después sin darse cuenta de que se había movido. El resto del turno transcurrió más despacio de lo habitual, y aunque no ocurrió nada grave, se dio cuenta de que se le había pasado por alto una rotación de la cámara y había anotado la misma matrícula 2 veces antes de corregirlo. Nadie más se habría dado cuenta, pero él sí. Para cuando terminó, el cielo ya empezaba a clarear. Otro día que comenzaba igual que siempre, solo que esta vez no amaneció del todo. Condujo hasta casa, durmió unas horas irregulares y luego volvió a la carretera para su siguiente turno, dirigiéndose a la obra como siempre. En la intersección cerca de las afueras del pueblo, la carretera se bifurcaba claramente, a la izquierda hacia la obra, a la derecha hacia el refugio de animales. Caleb redujo la velocidad y, cuando el semáforo se puso en verde, giró a la derecha, dirigiendo el camión hacia el refugio sin pensarlo 2 veces. Al girar hacia el camino que conducía al refugio, el camión avanzó unos cientos de metros antes de que su teléfono vibrara. Rourke, ¿dónde estás? Denny. Caleb mantuvo la vista fija en la carretera. Llego tarde. Un recado personal. Estaré allí. Hubo una pausa, luego la respuesta fue más tajante. Tenemos una entrega esperando. No hagas de esto una costumbre. Dije que estaré allí, respondió Caleb, y ahí terminó la conversación antes de que se alargara. Para cuando llegó al estacionamiento del refugio, ya había decidido cómo iba a hacer. Entrar, devolver la placa, echar un vistazo rápido y marcharse. Pero el plan no duró mucho. Clara levantó la vista en cuanto entró y dijo, no comió mucho esta mañana. Eso bastó. Caleb la siguió sin preguntar nada más, consciente en el fondo de que ya no se trataba solo de devolver una placa. Caleb entró en la silenciosa habitación con Clara, consciente de que había cruzado una línea que no tenía previsto cruzar esa mañana. El marcador seguía en su bolsillo, pero ya no sentía que fuera la razón de su presencia allí. Esta vez, Milo estaba despierto, dando vueltas en círculos pequeños e irregulares antes de detenerse en cuanto vio a Caleb. No hubo vacilación, solo ese mismo movimiento directo y sencillo hacia adelante. Caleb se agachó, con una mano apoyada sin apretar en la rodilla. Se supone que debes comer, murmuró, más por costumbre que por convicción. Milo ignoró la orden por completo. En lugar de eso, el cachorro se acercó con un pequeño empujón y luego dirigió su atención al bolsillo de la chaqueta de Caleb. Antes de que Caleb pudiera reaccionar, Milo tiró del borde y logró sacar un recibo doblado de la obra, arrugado, ligeramente desgastado, nada importante. Para Milo, bien podría haber sido algo valioso. Lo agarró y salió corriendo. Caleb parpadeó y, sin pensarlo, lo siguió. Oye, vuelve con eso. Milo no corrió mucho, solo lo suficiente para convertirlo en un juego,
sus patas se deslizaron ligeramente mientras ajustaba su agarre, y su cola se movió con silenciosa determinación. El recibo se arrastraba tras él como una bandera que había reclamado. Por un momento, Caleb se quedó allí, observando. Entonces algo se rompió. Una risa brotó de él, más fuerte de lo debido, sin filtro, de esas que no se controlan. Lo tomó por sorpresa tanto como a cualquiera. Clara no intervino. Simplemente observó, y algo cambió en su expresión al presenciarlo. Caleb finalmente dio un paso al frente y se agachó para recuperar el papel. Esta vez, Milo no se resistió tanto. Lo soltó, como si ya hubiera entendido el mensaje. ¿Qué te pasa con el papel?, dijo Caleb, sacudiendo ligeramente la cabeza. Progreso, respondió Clara. Ayer eran llaves, hoy son recibos. Está progresando. Caleb resopló en voz baja, dobló el papel y se lo guardó en el bolsillo. La habitación volvió a la calma, pero no de la misma manera que antes. Sonó su teléfono. No necesitó mirar para saber quién era. Caleb se hizo a un lado y contestó. Rourke. ¿Dónde estás? Denny no se molestó en decir nada más. Se suponía que debías estar aquí hace 40 minutos. Tengo un conductor haciéndome preguntas para las que no tengo respuesta. Lo sé, dijo Caleb. No voy a ir ahora mismo. Un silencio. ¿Qué? Me tomo la mañana libre. Asuntos personales. ¿Hablas en serio? El tono de Denny se endureció. No se desaparece así como así en un día de reparto. Recuperaré las horas, respondió Caleb con calma. Regístralo como necesites. El silencio se prolongó un segundo. Más vale que esto no se convierta en una rutina, dijo Denny. No lo hará. Otra pausa, luego un breve suspiro al otro lado de la línea. De acuerdo. Yo me encargo. Solo no me dejes con la duda la próxima vez. No lo haré. La llamada se cortó. Caleb bajó el teléfono lentamente, mirando la pantalla un segundo antes de guardarlo en su bolsillo. Cuando él se volvió, Clara no se había movido, pero no fingía no haber oído nada. Vas a tener que lidiar con eso, dijo, no como una advertencia, sino como un hecho. Siempre lo hago. Asintió una vez y luego se apoyó ligeramente contra el lateral del recinto. Mi padre solía arreglar vallas durante horas, dijo, no porque necesitaran arreglo, sino porque le daba una excusa para no hablar con nadie. Caleb exhaló un suspiro. No me estoy escondiendo. No dije que lo estuvieras. La miró. Ella le devolvió la mirada con naturalidad. Simplemente eres muy bueno parando en lugares donde nadie espera encontrarte. Las palabras tuvieron un efecto diferente al esperado. Caleb no respondió de inmediato. Bajó la mirada. Milo se había acomodado cerca de su bota otra vez, sin trepar esta vez, sin exigir nada, simplemente allí. Eso era nuevo. Caleb exhaló lentamente y se enderezó. ¿Qué tengo que firmar? Clara no reaccionó de inmediato, como si quisiera asegurarse de haberlo oído bien. ¿Te refieres a eso? Caleb asintió una vez. Sí. No hubo un largo discurso detrás de eso, ningún momento de lucidez al que pudiera referirse, solo una decisión que ya se había tomado en segundo plano. Clara se apartó del cubículo y caminó hacia el escritorio. De acuerdo, dijo, manteniendo un tono firme. Podemos empezar con el papeleo. No tardó mucho. Unos cuantos formularios, unas cuantas preguntas, la mayoría sencillas. Caleb las respondió sin dudar, firmando donde correspondía, sin darle muchas vueltas. Para cuando terminó, Milo ya había decidido que el sitio junto a sus pies le pertenecía. Cuando todo estuvo listo, Clara le entregó un pequeño paquete. Cuidados básicos, horario de alimentación, números de emergencia. Caleb lo cogió, echó un vistazo a las páginas sin leerlas realmente. Entendido. ¿Estás seguro de esto?, preguntó ella. Él miró al cachorro, luego a ella. No habría firmado si no lo estuviera. Clara sostuvo su mirada un segundo, luego asintió levemente.
Caleb levantó a Milo con cuidado, aún sin acostumbrarse del todo a su peso, y se dirigió hacia la salida. No fue directamente a casa. En cambio, se detuvo en una pequeña tienda de suministros al salir del pueblo. El lugar olía ligeramente a heno y esteras de goma, y los estantes estaban llenos de cosas en las que no había pensado en años. Un dependiente de mediana edad estaba detrás del mostrador, levantando la vista brevemente cuando Caleb entró con el cachorro. ¿El primero?, preguntó el hombre. Caleb dudó un momento y luego dijo, algo así. Se fue con más de lo que había planeado. 2 cuencos de acero inoxidable, una manta pequeña, un juguete para morder y la leche de fórmula que el dependiente insistió en que necesitaría. En la caja, cuando apareció el total, Caleb buscó su cartera sin pensarlo mucho. Los cachorros son caros, dijo el dependiente con naturalidad. Solo estoy en acogida, respondió Caleb. El hombre le lanzó una mirada que sugería que ya había oído eso antes. Caleb no dio más explicaciones. Al salir, Milo se movió ligeramente en sus brazos, acomodándose como si ya hubiera decidido dónde pertenecía. Caleb lo miró, luego hacia el camino que tenían delante. Por primera vez en mucho tiempo, volver no parecía la única opción. Milo llegó a casa una tarde gris con un ligero olor a tierra húmeda y a serrín. Caleb dejó el transportín en la entrada y abrió la puerta, esperando una explosión de energía nerviosa o al menos unos cuantos giros inseguros. En cambio, el cachorro salió con sorprendente seriedad y comenzó a inspeccionar la casa como si le hubieran encargado evaluarla. Se detuvo primero en las botas de Caleb, olfateando cada una con atención profesional, luego pasó a la vieja radio en el estante inferior, la chaqueta de trabajo que colgaba junto a la puerta y, finalmente, el cordón desatado de la bota derecha de Caleb, que tocó una vez con la pata como si confirmara que lo había dejado desatado irresponsablemente. Caleb se quedó atrás, observando con los brazos cruzados, intentando no quedarse quieto, pero sin éxito. No se había percatado del silencio que reinaba en la casa con el paso de los años hasta que algo pequeño empezó a moverse con determinación. Milo ignoró el nuevo juguete que Caleb le había comprado, ignoró la manta doblada en el suelo, ignoró el cuenco de agua durante 30 segundos, y entonces descubrió un calcetín de trabajo medio colgando de la cesta de la ropa sucia. Lo arrancó con la tenacidad de quien se aferra a la prueba de su victoria, dio 3 pasos hacia el salón, tropezó con el borde del pequeño escalón que separaba las habitaciones, se tambaleó hacia adelante y cayó hecho un ovillo. Caleb contuvo el aliento, con una expresión que podría haberse convertido en preocupación, pero Milo se puso de pie de inmediato, con el calcetín aún en la boca, con una dignidad que solo los cachorros y los ancianos muy orgullosos parecían capaces de mantener tras una caída. Caleb soltó una carcajada antes de poder contenerse, y el sonido resonó en la habitación más de lo que esperaba. La primera noche transcurrió entre pequeños descubrimientos. Milo aprendió que los cordones de los zapatos se movían al tirar de ellos, que las patas de las sillas no, y que, al parecer, valía la pena revisar la cocina de Caleb 3 veces. Comió un poco, bebió agua y, finalmente, se quedó dormido torpemente cerca del sofá. Caleb debería haber aprovechado la tranquilidad para contestar mensajes del trabajo o ordenar la pila de correo sin abrir sobre la encimera, pero en vez de eso, se encontró observando a un cachorro dormido respirar. Al caer la noche, esperaba que Milo eligiera la manta o el rincón cálido cerca de la rejilla de ventilación. En cambio, tras dar una vuelta lenta por el pasillo, el cachorro se sentó frente a la única puerta cerrada de la casa y se quedó allí. Caleb conocía esa puerta demasiado bien. Había aprendido a rodearla como quien rodea una rodilla dolorida o una vieja cicatriz, con cuidado, sin exagerar, simplemente con la suficiente precaución para no tocarla por accidente. No, dijo, con más firmeza de la que la situación requería. Tomó el juguete, lo golpeó contra el suelo y volvió a intentar con la manta. Milo observó cada oferta con educada indiferencia y regresó a la puerta. Caleb se quedó en el pasillo, irritado de una manera que poco tenía que ver con un cachorro de 5 semanas. Ni siquiera sabes lo que hay ahí dentro. Milo, impasible ante la discusión, se dejó caer al suelo y apoyó la barbilla en las patas. Cerca de la medianoche, Caleb dejó de fingir que esta era una batalla que podía ganar solo con terquedad.
Abrió la puerta. La habitación olía a cartón y aire en calma. Cajas cubrían una pared. Una vieja silla plegable estaba cerca de la ventana. Algunas cosas de otra versión de su vida habían sido apartadas allí y dejadas allí el tiempo suficiente para adquirir su propio tipo de silencio. Milo entró primero, sin cautela, sin audacia, simplemente directo, y se subió a la silla como si la hubiera estado buscando toda la noche. Caleb permaneció en el umbral un momento, luego cruzó la habitación y se sentó en el suelo. Tiró de la caja más cercana y levantó la tapa. No rebuscó entre todas las cajas. No necesitaba una revelación. Una caja abierta era suficiente. Una decisión de quedarse en la habitación en lugar de salir era suficiente. Los días siguientes transcurrieron lentamente, lo que hizo que fuera más fácil confiar en ellos. Clara pasó a visitarlos más de una vez con la excusa de ver cómo estaba Milo, trayéndole pan de maíz una vez, waffles otra, y una vez una bolsita de golosinas que, según ella, odiaría si tuviera algún criterio. Caleb le dijo que estaba insultando al perro en su propia casa. Clara respondió que Milo parecía emocionalmente fuerte. Sus conversaciones se alargaron sin que ninguno de los dos lo forzara. Él le contó más sobre el lugar, sobre los hombres que se mostraban duros con la maquinaria y luego entraban en pánico con el papeleo, sobre lo silenciosas que podían llegar a ser algunas noches cuando el viento soplaba entre las vigas sin terminar. No todos los cambios llegan con estruendo. Algunos de los más significativos llegan silenciosamente, en pequeños momentos que casi ignoramos hasta que cobran importancia. Caleb creía que solo estaba adoptando un cachorro, pero, en cierto modo, lo estaban guiando hacia un lugar que había evitado durante años. Y quizás así es como Dios obra en nuestras vidas, no borrando el pasado, sino colocando algo suave frente a nosotros, algo que nos ayuda a dar un paso adelante. Si esta historia te hizo pensar en alguien, considera ponerte en contacto, aunque sea de forma sencilla. Una llamada, un recuerdo, unas palabras amables. No tiene que ser mucho. Si te sientes cómodo /diagonal, puedes compartir tus pensamientos o experiencias. Mucha gente aquí entiende más de lo que dice. Y si historias como esta te conmueven, puedes mantenerte en contacto para más. Sin presiones, solo un espacio al que puedes regresar. Que Dios te dé paz, consuele tu corazón y te guíe con ternura en los días venideros.